acá en el segundo episodio. Hola, Solange. Hola. Bueno, hoy venimos con una propuesta. Vamos a hablar de 4 autoras latinoamericanas que para nosotros son fundamentales dentro de la escena literaria de Latinoamérica. Un poco porque, según mi punto de vista, han derribado ciertos cánones, ¿no? O se han sabido abrir paso dentro de un cierto tipo de literatura, ¿no? Donde la escena quizás estaba más dominada por los hombres, por lo menos en el caso de las autoras que propongo yo. No sé en tu caso la historia de estas autoras, pero bueno, estoy medio divagando. Bueno, en mi caso son dos escritoras que me gustan mucho y que siento que son necesarias para abordar todo lo que es la literatura latinoamericana femenina. Obviamente tú has escogido como que escritoras que están dentro de un periodo, que es la misma que Idea Vilariño, pero que son como clásicos. Y yo he añadido una que está en italiano, pero que obviamente es en español, que son Las Malas, de Camila Sosa Villada, argentina, que creo que rompe un poco con este canon de feminidad y de literatura femenina, porque bueno, ella es una mujer trans, pero que dentro de todo todo lo que se puede concebir como mujer, creo que también es totalmente femenina, y el libro lo lees desde esa voz, ¿no? Y bueno, el primero, siempre mi poeta favorita, Idea Vilariño, que lo leí también en la apertura de la librería. Esa es la poesía completa en Lumen. Siento que Idea tuvo varios procesos, siento que en su época no fue tan reconocida y creo que, bueno, estaba bajo las luces de grandes escritores que pues hacían que se opacase un poco la figura de ella. Y algo me pasó algo parecido contigo, que me dijiste que bueno, la poesía lo reencontraste desde grande. Yo también creo que me reconcilié con la poesía de grande. Cuando estudié literatura, digamos, obviamente siempre poesía. Y en mi último año hicimos literatura femenina y leímos a Idea Vilariño. Y me encantó. O sea, siento que encontré ese lado de la poesía que me gusta, que iba contra todo lo intelectual de lo que estaba estudiando. O sea, yo estudiaba y pues todos eran súper intelectuales, todos eran como que no, que el discurso, y yo amo, o sea, me encanta ese mundo porque bueno, estoy ahí, pero siento que a veces necesito simplemente desconectar y en estar dentro de la poesía desde un punto de vista de mi yo, ¿no? Y con Idea Vilariño sentí eso, o sea, es como un amor que nunca se sucederá. Sí, esa relación tan tormentosa con Onetti. Sí. O sea, un amor que, pues, es que todos hemos vivido, ¿no? Que creo que llegó un periodo también de mi vida que me sentía muy bien conmigo misma y dije, wow, qué lindo verlo desde ese punto de vista y no leerlo desde yo como Idea Vilariño. Entonces, por eso la recomiendo. Siento que encuentras muy bien lo que era una mujer de esa época. Te encuentras mucho con tu sentido femenino y con tu sentido de maternidad, porque bueno, ella nunca fue madre, entonces como que también esa lucha, esa que me encanta y que creo que se debe siempre más revalorar. Y bueno, Camila Sosa Las Cative o Las Malas, confundí los dos idiomas. Creo que este libro lo leí aquí, en Italia, en un club de lectura. Lo había leído mucho, o sea, lo había leído en Perú, pero tipo como lectura de libro, que es como que agarras el libro y lo ves así y dices, bueno, tengo que venderlo, tengo que saber qué cosa es y nada más, pero no lo leí en profundidad. Y aquí me lo compré en español para el club de lectura y lo releí y me encontré con una lectura totalmente diferente a la lectura que inicié, porque eso salió en el 2019, me parece. No, 2000... Pero bueno, en tipo... Sí, 2019. Y cuando lo leí ahora, como que conecté muchas cosas. Bueno, esto se da en Córdoba. Y yo, afortunadamente, conozco tu hermoso país, que lo amo. Y fui a Córdoba, entonces encontré muchas cosas relacionadas con la naturaleza que yo vi. Y me sentí muy, o sea, como que esa literatura que te acoge, no sé cómo explicarlo, como que sabes de dónde está, que sabes dónde están pasando estas cosas.
y aparte su prosa es muy moderna, no sé, Sí, es como moderna, pero a la vez toma muchas cosas que también dentro, se nota de lo que lee, ¿no? sí, Se nota sí, sí. de sus influencias. Alguna vez lo recomendé diciendo que era realismo mágico contemporáneo, que no es así, pero me gusta, o sea, para que alguien, claro, lo que pasa es que también, para que un italiano entienda más o menos una escritora latinoamericana, tiende a pensar mucho en el realismo mágico. Sí, Entonces, porque claro, fue lo más conocido aquí. sí, sí, sí. Pero yo creo que ella va más allá de eso Sí. y siento que es una escritora que se debería leer más. Sí, aquí se ha leído, se lee tanto, pero yo siento que en Latinoamérica es diferente que aquí, en algunos aspectos de lectura femenina. Sé que hay una ola muy grande de la literatura femenina actualmente, pero claro, son espacios, a veces como Perú, que es un espacio muy machista, o México, o bueno, varios países de Latinoamérica, a veces ese espacio no se encuentra ni siquiera en las mesas. Yo recuerdo hablar con, no me acuerdo, un cliente que le dije, la verdad es que, por ejemplo, en Perú no había tanto espacio para escritoras latinoamericanas. O sea, yo lo que preguntaban, pero tenía que sacar del librero y no estaban en mesa, porque claro, había mucho más espacio para escritura de hombres, ¿no? Sí. Y por eso la recomiendo ahora, ¿no? Buenísimo, buenísimo. No, me gusta esto que decís porque yo siento que sí, que en estos últimos años las mujeres en Latinoamérica han estado marcando un gran camino en la literatura. De hecho, sí, no sé si tengo que pensar en autoras contemporáneas, se me vienen muchísimas así, viste, como que, bueno, lo tenemos que dejar para otro episodio, pero realmente creo que lograron hacerse un camino en la literatura, cada una también. Entonces, bueno, creo que las escritoras latinoamericanas en los últimos quizás 10, 20 años. Yo creo que menos, ¿ah? 10 está bien, 20 ya es tanto. Sí, 10. Sí, es cierto, pero bueno, están marcando una gran, digamos, están trayendo una literatura. Sí, pero yo creo que siempre lo hubo. O sea, por ejemplo, tú ahorita vamos a hablar de dos escritoras que, bueno, son del siglo pasado, pero que siempre estuvieron ahí, simplemente que no había ese espacio. Sí. Pero bueno, hablar digamos, de temas puramente femeninos, ¿no? Como poder encontrar en la literatura temas como la maternidad, ¿no? Temas como relacionados al propio cuerpo, ¿no es cierto? O sea, creo que eso sí es algo que quizás no se veía antes y que creo que las mujeres están explorando hoy en día en la literatura. Las autoras que quiero proponer hoy son, bueno, Silvina Ocampo, con Viaje Olvidado, lo que decíamos antes de Vilariño, ¿no? Esto de estar rodeada o pertenecer a un círculo sumamente masculino. También Silvina Ocampo estaba rodeada, bueno, por estos dos gigantes, Borges y Bioy Casares, pero ella supo realmente desarrollar una voz propia y explorar temas desde su propia sensibilidad artística. Temas, por ejemplo, que estaban generalmente relacionados con la dulzura, con la inocencia, como la infancia, ¿no? En este libro de cuentos que Viaje Olvidado, ella explora la infancia, pero desde un lugar muy oscuro. Eh, tampoco, tampoco es el horror, ¿no? Pero sí hay como una cierta perversión en estos cuentos infantiles que ella escribe y también en las relaciones familiares. Hay algo como muy perverso y muy oscuro. Y bueno, y creo que ella hizo todo esto, fue innovador en su época. Y bueno, a medida que ella después va desarrollando más su escritura, sus textos se vuelven un poco más introspectivos, un poco más crípticos también. Pienso en un cuento como Cornelia frente al espejo, por ejemplo, que es un cuento bastante largo, pero también con una gran inquietud por la psiquis femenina, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que creo que ella fue fundamental en el escenario literario y bueno, y otra grande, Gabriela Mistral, que tenemos acá la antología completa de poesía. Bueno, recordemos que ella fue la primera escritora latinoamericana en ganar un premio Nobel. Y bueno, también, digamos, creo que es reconocida, pero quizás no tanto como otros autores contemporáneos a ella, ¿no? Así que bueno, creo que
estas son mis... tus recomendaciones Sí. por ahora, porque de verdad hay muchísimo, solo que creo que, bueno, elegimos dos para Sí. empezar, Sí. porque es una de las cosas que siempre lo hemos hablado, ¿no? O sea, bueno, para que más o menos se dé un contexto de nosotros nos conocimos en un club de lectura que lo dicta Sole, y que abordamos un cuento de Silvia Campo desde la visión de lo femenino maternal. Ajá. Y creo que a mí me gustó mucho el hecho de cómo ella maneja el ser mujer en esa época. Obviamente, como te comenté, era una mujer de élite, ¿sí? Pero igual, o sea, el hecho de la cocina como espacio, ¿no? Esos tipos, que también siento que de alguna manera te viene el pensamiento de Virginia Woolf, ¿no? Con la habitación propia. Sí. Entonces es como que esas cosas que como en esa vez me acuerdo que se armó un pequeño debate de que, claro, esas mujeres hicieron todo eso para que nosotros ahora podamos tener un espacio donde podamos abordar la literatura sin ninguna visión patriarcal o visión muy machista, ¿no? Y creo que también con Mistral, aparte de Mistral siendo lesbiana, ¿no? Siendo una mujer que también hacía muchas cosas infantiles, que también es genial, complementan bien los 4 libros, ¿no? O sea, creo que la feminidad es muy grande para simplemente pues, bajarla a un simple libro, ¿no? Exacto, sí. Y vamos cerrando entonces con esta pregunta para nuestros oyentes, nuestra audiencia. ¿Qué 2 libros o qué 2 autoras son para ustedes, claro, imprescindibles dentro de la escena literaria latinoamericana? Y bueno, estas fueron nuestras recomendaciones de hoy. Y bueno, esperemos que para el próximo episodio haya más recomendaciones de libros. Y eso. Perfecto, bueno, nos veremos en el próximo. Chao.